Salgo a la ciudad. Entro a un nuevo mundo. Lo que veo me atrae, lo que pienso aún más. Trato de dilucidar cuestiones de tiempo y espacio. Comprendo la mutación como un proceso, ungido por las necesidades sociales y culturales que la provocan. Inevitablemente pienso, si existe una medida para evitar que los cambios alteren el patrimonio y por ende nuestra memoria. Estos interrogantes me liberan hacia una nueva búsqueda. Hoy voy a indagar sobre mecanismos y herramientas que sirven para constituir la preservación de la historia. Cada sujeto construye su línea de tiempo. A su vez, somos parte de una gran masa que erige su identidad de forma constante. El patrimonio cobra un sentido invaluable en la memoria de los pueblos. ¿Podemos empezar hablando sobre lo intangible? Lo intangible tiene que ver con valores. Cuando yo hablo de patrimonio es, si tengo valores, tengo patrimonio. Bien. Si tengo un valor histórico, tengo un valor cultural, tengo un valor artístico, tengo un valor arquitectónico. Pero qué lindo es esto del patrimonio intangible, que es lo que significa aquello que no es palpable y que hace a una sociedad. Entonces, patrimonio intangible es todo aquello que no lo podemos tocar, digamos, ¿sí? No es un monumento, no es una escuela, no es una obra de arquitectura, no es una pintura, pero sí es las manifestaciones sociales. Por ejemplo, el folclore, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, que ese patrimonio es el que nos identifica, es el que nos da nuestra propia identidad. Y eso son nuestras raíces. Ese patrimonio intangible es el que nos da todos los valores y los valores sociales. Tiene que estar aceptado por la sociedad o por ese grupo. Y si ese grupo lo acepta y lo siente propio, empieza a tomar ese valor de patrimonio cultural intangible. O sea que nace primero desde lo social y después se convierte en patrimonio, digamos, ¿no? Totalmente, claro, pues siempre las expresiones nacen de la sociedad y luego después como que clasificamos, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio intangible es algo muy nuevo. Sabemos que UNESCO es quien nos clasifica lo que fue patrimonio y patrimonio cultural, sobre todo, que dentro de ese patrimonio cultural encontramos esto de lo intangible. La identidad, ¿no? La identidad, exactamente. Ahí es cuando hablamos de la identidad de los pueblos y ahí es cuando empezamos a tomar el valor de cada sociedad o de cada grupo humano, porque no necesariamente toda la ciudad tiene el mismo valor intangible o el mismo valor cultural. Por ahí se resuelve en barrios, en juntadas, y esos valores son los que hoy se están tomando y están tomando este incalculable valor patrimonial cultural. Entonces, un conjunto de personas que se identifican a través de una expresión cultural tienen valor intangible, tienen patrimonio cultural intangible.
¿Se hace actualmente algún relevamiento específico sobre el patrimonio intangible? El patrimonio intangible, digamos, va sucediendo, se va acrecentando, se va modificando, porque es social. Se va modificando en la medida en que la sociedad va cambiando y en la medida en que la sociedad se va agrupando de distintas formas, ¿no? Esto tiene que ver con estas movidas culturales. En la música se ve muchísimo, porque venimos de un folclore muy tradicional y de pronto terminamos en un festival distinto de jóvenes de esta época o de promociones de esta época, y a lo mejor no es el tradicional folclore, pero sí es una manifestación de hoy que sucede y los hace reunirse y los hace pasar el momento, y eso va a quedar documentado y eso va a ser patrimonio intangible en el futuro, digamos, ¿no? Y por supuesto que ¿dónde nos queda plasmado? Nos va a quedar plasmado en todo lo que es diarios, en todo lo que es fotografía, en todo lo que sean documentos donde la gente se juntó o plasmó. O sea, lo intangible se vuelve material. Se vuelve material, exacto. Para conservarse. Para conservarse, exactamente. Y eso es lo que se va guardando y es lo que vamos tomando de documental, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo puedo ver en lo arquitectónico? Lo intangible, ¿se puede observar de alguna forma? Yo creo que lo intangible, digamos, cuando hablamos de obras de arquitectura, hablamos de un patrimonio material con valor arquitectónico histórico. Bien, es como más concreto. Muy concreto. Yo hoy lo que podemos ver son tendencias, pero esas tendencias van a ser, digamos, las que van a ir dejando plasmado, pero a la vez tienen que ver con lo cultural. ¿Sí? Está muy pegado y muy ligado a estas expresiones sociales, que tiene que ver con las formas de expresión escultóricas de la época. Hoy nuestras formas escultóricas o artísticas tienen que ver con nosotros mismos. ¿Te imaginas cómo sería futuro, en tu imaginación, esto de justamente el patrimonio intangible? Haber rescatado y haber puesto en agenda patrimonio intangible es poner en agenda nuestra cultura. Y sentir que lo que hacemos, ya sea desde lo gastronómico, desde nuestra música, desde nuestra danza, es nuestra y muy propia, es el orgullo. Claro. Yo creo que cuando trabajamos con el orgullo y con la propiedad de identidad es cuando nos sentimos de acá. Y bueno, qué mejor. Un archivo histórico es un gran anaquel, donde trozos de historia configuran un antídoto contra el olvido. La Universidad Nacional de San Luis tiene su propio archivo. Aquí se custodian documentos que permiten reconstruir el pasado para entender el presente, con una mirada límpida hacia el futuro. Sonia, en esto de recuperar, está sentado tu trabajo, ¿verdad? El trabajo que tiene que ver con la recuperación de nuestro patrimonio histórico educativo, digamos, de nuestra universidad, de alguna manera apunta a que pueda ser resguardado y a su vez transferido a la generación que transita, digamos, por nuestra universidad y a su vez también con un impacto social, ¿no? O sea, que esta historia no se pierda, que esta historia que quede conservada, digamos, y perdure en el tiempo, o sea, más allá de las personas, ¿no? Brevemente, ¿me puedes contar qué hay dentro de este archivo? Bueno, acá tenemos documentos que datan de fines del siglo XIX, digamos, cuando se crean cuando surgen los estudios superiores en San Luis, la Escuela Normal pasa a formar parte de lo que sería la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, estamos recuperando todo lo que es esa parte previa, digamos, a la creación de la universidad. Y tenemos, bueno, nada, memorias, circulares, ordenanzas, resoluciones, recortes periodísticos, cartas. Tenemos un fondo fotográfico de alrededor de 7.000 fotos, o sea, bastantes. Tenemos digitalizado revistas, publicaciones que se sacaban, digamos, en la universidad, por ejemplo, noticias universitarias. Bueno, tenemos como un fondo bastante... Hay mucho material. Bastante amplio, complejo, digamos, porque es variado, digamos, distintos soportes. ¿El material estaba acá en la universidad o fue apareciendo en distintos lados? Nosotros hicimos una convocatoria que se llamaba Donar o Prestar y bueno, hubo mucha gente que se acercó y nos dio, digamos, material y documentos
es como que siempre estamos como activos en recibir, digamos, documentación. Y a modo personal, ¿cómo te parece que va a repercutir o puede repercutir todo este material, todo el archivo? Digamos, la mirada que yo tengo en el archivo no es una mirada administrativa, ¿sí? O sea, la mirada como decir, bueno, nada, es un espacio donde uno guarda la documentación y viene alguien y pide un documento y ahí lo tiene, ¿sí? Como un servicio, ¿no? Sino que estos son espacios donde habita la memoria y son espacios que tienen un gran impacto, digamos, en la comunidad, ¿sí? Nuestra idea es ir generando distintas estrategias para abrir el archivo y que tengan esa posibilidad, no sé, chicos de la escuela. De hecho, en la Escuela Normal Mixta hicimos una actividad que pusimos en valor el fondo histórico que ellos tienen, donde hicieron todo el trabajo de limpieza de documentos y de archivos, lo hicieron los propios chicos de la escuela, o sea que fue una experiencia para ellos fantástica, porque era encontrarse con la historia de su propia institución ahí con los documentos. Y tiene un impacto importante porque son espacios que contribuyen a la construcción cultural y social, digamos, de la comunidad. ¿Y a vos qué te pasa cuando entras acá? Y a mí me apasiona, o sea, me apasiona porque tiene que ver con mis intereses personales también, ¿no? Y yo me dedico a la historia de la educación y nada, o sea, este es mi insumo de investigación, o sea, poder tener un archivo organizado, digamos, para los que investigamos en el campo de las ciencias sociales humanas es fundamental. Pero más allá de eso, o sea, me considero una apasionada de la historia y de estos espacios, o sea, son lugares, digamos, donde habita la memoria, donde uno se encuentra con el pasado y lo hace tangible, justamente, ¿no? Algo que parece como intangible, inmaterial. Vos decís, bueno, Mauricio López parece un nombre, pero cuando vos ves o escuchás un audio, ves una foto, ves un documento de su carta, o sea, adquiere otra significación, otro sentido. Por todo porque uno es como que esto que uno lo hace como que sabe que esto es algo que va a quedar, ¿sí? O sea, que esto ha sido cuidado, ha sido preservado y que nos va a trascender, o sea, más allá que nosotros estemos o no estemos, ¿sí? Sigo en este viaje de amaneceres de la historia, en la toma de conciencia sobre la preservación de las raíces. He indagado sobre lo intangible y su alcance. Cada vez me convenzo más que en la construcción invisible y silenciosa de valores está la sustancia que edifica en el tiempo los símbolos que dan sentido al conocimiento. La memoria hace a la identidad. No olvidar es un ejercicio que da vida. Sentirse reflejado en el espejo de los años y reconocerse es lo que hace que los hechos y sucesos no funcionen como algo solitario, sino que se integren a un todo. Contame un poquito qué haces acá en el archivo. Actualmente estamos haciendo un trabajo de preservación, conservación, reconocimiento de los documentos históricos que existen en el espacio. Más precisamente estamos en este momento en una limpieza de legajos de estudiantes de la Escuela Normal de la década de los años 1920, o sea, de mitad del siglo XIX, hasta el 76 hemos limpiado carpetas. ¿Me podés contar brevemente cuál es el proceso que hacen con el material hasta que llega al archivo? Sí, nosotras nos encontramos con la unidad de conservación. Estas unidades de conservación, que son como, para que el público lo entienda, carpetas, se encuentran en el subsuelo del archivo. Bien. Una vez que llega a la unidad, la abrimos y empezamos a detectar en qué estado general se encuentra esa carpeta. Ahí se realizan dos fichajes. Una ficha debe decir si presenta arrugas, qué color, si presenta hongos. Y la segunda es especificar qué es lo que contiene
la carpeta, qué temáticas o de qué se trata, para luego de ese proceso en el que ya limpiamos, le sacamos todos los soportes de metal que tenga, porque el documento no se puede guardar con ningún soporte de metal. Todo eso se deposita en una caja con el registro de absolutamente de todo, de cuántas hojas hay, de quién firmó. Todo el mínimo detalle. Todo. Todo es importante, que la carpeta sea especificada con la rigurosidad de lo que contenía. Y en ese proceso final se guarda con un rótulo, haciendo referencia al año, a qué dependencia era y a cuáles fueron los ejes que contenía. Y en base a eso, después de que se realice ese proceso, se guarda. Y lo limpian primero físicamente, después van viendo el material que tiene. Después nos tomamos el trabajo de ver de qué se trata el material, porque nos hemos encontrado con hallazgos increíbles, desde una carta a una votación de por qué la mujer debía votar. ¿Cómo era eso? En el año 1942, los estudiantes de la escuela normal hicieron un debate de por qué la mujer tenía que votar. Y eso fue muy increíble. O sea, todo está escrito y por qué. ¿Por qué no y por qué claro, sí? Sí. Ah, mira vos. Y entre tantas cosas hemos encontrado cartas del gobernador Elías Adre al rector de la escuela normal, o escritos de Mauricio López. Para nosotros es una experiencia extraordinaria y de hecho cuando venimos a realizar la tarea es lindo porque nos asombra abrir una carpeta y encontrar cosas que ni siquiera imaginábamos poder encontrar. Uno de los hallazgos más asombrosos que encontramos es haber detectado que en el año 21 en la provincia de San Luis existían 6 casas de fotografías. Y lo pudimos hacer a esta evaluación en base a la cantidad de unidades de conservación de legajos que existían. Nos hemos limpiado 30 legajos, muchísimos legajos. ¿Y todos tienen foto? Sí. O sea que podés hacer un relevamiento de la gente que se puede vivía en hacer San una Luis. Tesis, claro, tranquilamente. Claro. Venía acá, haces la tesis acá. Sí, de hecho le estamos diciendo que eso te incita a querer empezar a limpiar cada vez más para que el que quiera investigar sobre, por ejemplo, noticias universitarias, ya se encuentre con todo esto ordenado. Que Sonia, nuestra directora, se encontró con un trabajo de cero porque no existía esto. No existía un orden de las carpetas, no existía el material que la institución, que la hizo la institución, básicamente. ¿Te ves a futuro acá? Sí. Sí. ¿Cómo te imaginas a futuro? ¿Cuál sería tu meta acá? Mi meta acá sería que este espacio sea visibilizado por toda la comunidad universitaria y la que es ajena a la universidad. Que, no sé, el señor que se encuentra en el kiosco y alguna vez tuvo la posibilidad de conocer a Mauricio puede entrar y saber qué leía Mauricio. Que el estudiante que no sabe de qué realizar su tesis llega acá y se encuentre con un montón de temas de cuales puede tratar su tesis. Creo que es fundamental que este espacio siga resurgiendo dentro de la institución y que es indispensable que se realicen las políticas necesarias para que esto sea lo que tiene que ser, un archivo universitario. Sigo en mi búsqueda de entender de qué se trata el patrimonio intangible. Existen diferentes formas de salvaguardar la esencia de lo inmaterial. La fotografía es una parte de un instante. Entre luces, grafica lo que el tiempo a veces borra. Me gustaría saber desde tu visión la fotografía como patrimonio de lo intangible. La fotografía es un fenómeno complejo en realidad, porque tiene patas puestas en distintos lugares. Es herramienta, es lenguaje, es objeto de estudio. Es arte. Es arte, pero fundamentalmente su contribución tiene que ver con el registro de este patrimonio intangible. ¿Qué podríamos saber del patrimonio intangible si no tuviésemos el registro realizado por la fotografía? Aquellos relatos de los abuelos, las tradiciones orales, los bailes. Si no tuviese la fotografía, acompañada también del registro audiovisual, seríamos amnésicos. Digamos, es mucho más fuerte que la oralidad, ¿no? Yo diría es más fuerte y es complementaria.
Claro, se necesitan. Yo descreo de esa frase que dice, una foto vale más que 1000 palabras. Yo creo que debería decirse, hace falta más de 1000 palabras para describir una foto. Pero son dos lenguajes complementarios, no son excluyentes. Claro. Y en San Luis específicamente, si vamos a lo patrimonial, ¿a dónde recurrimos? Hay dos fondos fotográficos importantes, que es el Archivo Histórico Provincial y el Fondo Fotográfico José Lavía, que pertenece a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. Entre los dos hay casi la totalidad de la obra de Lavía, del cuerpo de obra de Lavía. Hay más o menos 13.000 placas en cada uno de los archivos. El patrimonio de Lavía fue expoliado con mucha frecuencia, o sea que hay una cantidad de placas de Lavía que no están bien determinadas, ni cuántas son ni por dónde andan. Acá, en particular, en el archivo de la universidad, tenemos en préstamo parte de la colección de Tiedemann, un fotógrafo alemán, del cual no se conserva mucho, lamentablemente, y de un fondo fotográfico atribuido a un fotógrafo que trabajó en San Luis, Rovira. Contemporáneo a Lavía. Contemporáneo a Lavía, porque hemos encontrado que en algunas placas han sido tomadas en el estudio de Lavía. O sea que este fotógrafo usaba el estudio de Lavía, se lo alquilaba, se lo prestaban, desconocemos los detalles. Y en cuanto a San Luis, ¿descubriste cosas arquitectónicas, algo a través de las fotos de Lavía? Uno encuentra, por ejemplo, lo que es el actual Paseo del Padre y sus alrededores, donde está la Galería Sananes. Si bien el registro de Lavía no apuntaba directamente al registro arquitectónico, Claro. Uno ahí toma conciencia del escaso valor que le hemos dado al patrimonio arquitectónico en San Luis, el desamor con el que hemos tratado los edificios, casonas que hemos tirado abajo sin ningún pudor. Tal cual. La idea siempre es que después se salga a la comunidad, ¿no? La apuesta final es que esto tenga acceso a toda la comunidad de diferentes maneras, vía web, vía catálogos, vía libros, vía exposiciones. La idea es trabajar la memoria, ¿no? Del pueblo. Es trabajar la memoria y que la gente tenga acceso, porque de nada sirve el archivo si está guardado. El archivo tiene su función de ser si es interrogado por la comunidad. Pienso en el patrimonio intangible y en la construcción que se genera a partir del vínculo con los valores. Saber que eso que formó parte de un origen será por siempre una fracción en la genética de la historia. Este viaje no termina acá. Trasciende lo que descubro, lo que escribo y lo que pienso. Mientras tanto, me entrego al tempo de la vida, sabiendo que lo que sucede es lo importante. Ya no hay apuro, es solo una sensación. Hoy lo comprobé. Solo es cuestión de dejarse llevar.